Fallanto ka nentuin taquiñe Quimelto Mapuzungún, tati Pucosaufe, Conclelu Hospital Regional Temucomeu, Inchinta Quimelto Lefin, Quiñeque Zungu, Feiñicom, soy come igual, tati Pucuchanchelu, Kim Mapuzungulu. Me pareció muy buena, siento que es súper necesario de que como profesionales y trabajadores de la salud tengamos como algunos conocimientos básicos en lo que es Mapudungun. Básicamente porque estamos en una región intercultural y la población hablante de Mapuzungún en la región es grande. Siento que es muy necesario que podamos nosotros acceder a conocer la lengua mapuche, a aprenderla, porque atendemos una población importante y eso nos facilita la interacción, nos hace un poquito más transversales en las necesidades que ellos presentan y qué lindo que podamos nosotros entender más, nos acerca más, yo creo que sí. Un buen balance porque con esto se crean, más que se crea una empatía, que es lo que yo creo que más nos hace falta a veces nosotros los funcionarios, que trabajamos directo con la gente, o aunque no trabajemos directo con nuestros pacientes usuarios, siempre en los pasillos nos vamos a encontrar con ellos. Y esto es una iniciativa súper buena que le da a todo el sistema hospitalario para que le abramos la puerta a todo lo que es nuestro territorio mapuche, si estamos en la Araucanía, y que no sepamos que, por último, alguna frase que es lo lógico. Porque lo que tenemos que hacer, la responsabilidad que nosotros tenemos en definitiva es de otorgar atención con pertinencia cultural. Entonces, todas las acciones que contribuyen a eso, en la sensibilización, en la difusión de los funcionarios, son aportes significativos.